En el siguiente video vamos a presentar cuestiones que nos es pertinente en nuestra carrera de educación para la salud, desde el posicionamiento de Paulo Freire, haciendo hincapié en el diálogo como herramienta fundamental, también el compromiso social, la descolonización y la lucha por la liberación. Tomando como tema central en nuestra monografía una realidad que nos aqueja hace años, que es para nuestros pueblos originarios. A continuación vamos a presentar un video que es educativo y donde explica la importancia de la pedagogía del diálogo. Paulo Freire, Pedagogía del Diálogo. Enseñar exige saber escuchar. Paulo Freire. Para nosotros, mapuches del sur de América, quechuas de los Andes, nahuas de Mesoamérica, guayús de la Guajira, la escuela ha sido principalmente tristeza y socavación de lo que somos. A cuento de la unidad de nuestras naciones y de la modernización, nuestra realidad educativa ha sido la represión de nuestras lenguas hasta casi su aniquilación. La imposición del castellano no solo fue la adquisición de otra lengua. Las lenguas no llegan solas. La palabra del poderoso se impuso en la escuela como única expresión válida, y con ella un mundo ajeno a nuestra identidad y a nuestra cultura. Con el castellano, la escuela traía un mundo de contenidos sin sentido para nosotros, una rigidez y una severidad donde nuestros saberes no tenían lugar y aprender ya no era una alegría. Desde la segunda mitad del siglo XIX y con la llegada de los modelos y valores positivistas en toda América, lo indígena se convierte en un lastre que debe superarse. Representa para la legislación y las concepciones dominantes el anacronismo que obstaculiza el acceso de las naciones a la modernidad. Dos vías se impusieron: el exterminio o la integración a los valores y lengua dominantes por medio de una escolarización que negó sistemáticamente las culturas y saberes de los otros. Citando la bibliografía de Alexander Ortiz Ocaña, que titula Modelo Pedagógico y Teoría del Aprendizaje, que hace una crítica a la pedagogía tradicional externalista, haciendo notar que la pedagogía actual arrastra una herencia tradicional con un marcado autoritarismo unidireccional, rígido y ausencia de creatividad. Y se hace referencia a la crítica sostenida por Paulo Freire, que cito a continuación. Para Freire, la concepción tradicional o bancaria no supera la contradicción educador-educando, de donde resulta que el educador es siempre quien educa, el educando es quien resulta educado, el educador disciplina y el educando es disciplinado, el educador habla y el educando escucha, el educador prescribe y el educando sigue la prescripción, el educador elige el contenido y el educando lo recibe como depósito. El educador es siempre quien sabe y el educando el que no sabe. El educador es sujeto del proceso y el educando es objeto. La modificación de esta concepción a través de la liberación significa que nadie educa a nadie, que tampoco nadie se educa solo y que los hombres se educan entre sí, mediatizado por el mundo. En estas ideas se resume lo que en nuestro modo de ver constituye la herencia del proceso de educación y la dirección fundamental que debe asumir los modelos educativos y pedagógicos que pretendan una verdadera articulación entre la socialización y la individualización del sujeto. Enseñar sin diálogo es educar para la opresión, forzar la inteligencia creadora a la repetición de ideas y acciones preconcebidas. La educación puede ser cómplice de la desigualdad
de la deshumanización y del sufrimiento. Es cómplice cuando pone todo el conocimiento de un lado y supone que la ignorancia y la carencia están del otro, los que saben y los que no saben. En esta concepción, educar es llenar de conocimientos unas mentes vacías y sin criterio. Aprender es memorizar aunque no se comprenda. Aceptar sobre el principio de la mayor autoridad y poder de quien enseña, que su dicho es verdad sin discusión. El pensamiento pedagógico de Paulo Freire concibe la educación como una práctica política y ética, orientada a la transformación social. Para él, el conocimiento no se impone, sino se construye colectivamente a través del diálogo entre educador y educando, en un proceso donde ambos aprenden y se transforman. Freire reconoce que todas las personas, incluso quienes han sido consideradas ignorantes, poseen saberes válidos. Producto de su experiencia, estos saberes permiten desarrollar una conciencia crítica y la capacidad de transformar la realidad. La educación, entonces, no es solo transmisión de información, sino una herramienta para comprender la propia situación histórica, reflexionar sobre ella y organizar. Pero para Paulo Freire, entre aprendices y educadores pueden hacer un diálogo en el que ambos aprenden, donde el conocimiento no es algo dado, sino una construcción que se produce en un proceso común. La naturaleza social e histórica del acto de conocimiento. Ese diálogo enseñante es también creador. En el seno de quien se creía ignorante hay un saber y una capacidad de conocer que constituye la base de la independencia, que fundamenta la búsqueda por transformar la realidad social opresiva en que viven los desposeídos y los pueblos en los que Freire reconoce la posibilidad de una nueva pedagogía. En ella, la verdad es conocimiento reflexivo y acción práctica. Un conocimiento orientado a comprender la realidad histórica en que las personas viven y una acción reflexiva capaz de erigir a los pueblos como formadores de su historia. La educación como una práctica de la libertad. De las peñas nace el agua, de mi garganta el viento. De las peñas nace el agua.